París es un paraíso para los amantes del arte, y el Louvre o el Museo de Orsay suelen llevarse toda la atención. Pero después de ver la Mona Lisa y tachar la Venus de Milo de la lista, muchos se preguntan, ¿qué museos quedan por explorar? Más allá de esos iconos del arte, París está lleno de pequeños museos donde puedes descubrir grandes obras con calma y sin multitudes. En este vídeo descubriremos lienzos que dibujan el símbolo del infinito, cabezas reales decapitadas y mansiones donde nacieron obras inmortales. ¿Listo para descubrir los museos más interesantes de París? El Museo de la Orangerie es uno de los mejores museos pequeños de París. Su principal atractivo son los nenúfares del pintor impresionista Claude Monet, la obra que definió su carrera. Originalmente el edificio era un invernadero para los naranjos cultivados en el vecino Jardín de las Tullerías. En 1918, este espacio cambió su propósito técnico por uno artístico. Fue entonces cuando Monet ofreció 8 enormes pinturas al gobierno francés, justo el día después del armisticio de la Primera Guerra Mundial. La donación no fue un regalo convencional. Monet impuso condiciones arquitectónicas estrictas. Los cuadros debían instalarse en salas de planta ovalada, con paredes blancas sin adornos y bajo una iluminación cenital natural. El gobierno francés accedió y las salas se inauguraron en 1927. Algunos historiadores del arte llaman a la Orangerie la primera instalación de arte del mundo, porque el edificio se adaptó a la obra y no al revés. La instalación se compone de 22 pinturas organizadas en 8 paneles. Estos se distribuyen en 2 salas elípticas que, vistas en plano, forman el símbolo del infinito. Los 8 lienzos miden aproximadamente 2 metros de altura, y en conjunto, suman un total de 91 metros lineales, cubriendo una superficie de 185 metros cuadrados de pared. 4 paneles de una sala representan el amanecer y los 4 de la otra, el anochecer. A diferencia de la mayoría de obras de museo, estos lienzos están adheridos directamente a las paredes curvas mediante una técnica denominada maruflas, que utiliza un adhesivo de cerusa y aceite para fijar el lienzo al yeso. Esto permite que la pintura siga la curvatura exacta de la sala, creando una visión de 360 grados. El maestro no utilizó lienzos tradicionales. Las pinturas están realizadas sobre tela de cáñamo muy resistente. Monet pintó estos paneles monumentales mientras sufría de cataratas severas. Su percepción del color estaba alterada por un filtro amarillento en su visión, lo que explica el uso predominante de azules intensos y violetas en los paneles finales. Lo que el espectador ve es técnicamente la interpretación de la luz de un artista que estaba perdiendo la vista, pero que mantenía el control absoluto sobre la escala y la composición. Salimos del Jardín de las Tullerías y cruzamos el Sena hacia el barrio latino para entrar en el Museo de Cluny, el Museo Nacional de la Edad Media. El edificio es, en sí mismo, un registro estratigráfico de París. Se asienta sobre las ruinas de unas termas romanas del siglo III. Sobre estos restos, los abades de Cluny construyeron en el siglo XV su residencia fortificada, uno de los pocos ejemplos de arquitectura civil gótica que quedan en París. El Museo de Cluny posee una de las mayores colecciones de tapices medievales de Europa. En la Edad Media, un tapiz era técnicamente más costoso que una pintura. Además de su valor artístico, funcionaba como aislante térmico.
Destaca el tapiz Arithmetic, parte de la serie de las 7 artes liberales. Aquí, la aritmética se personifica como una mujer elegante, siguiendo la convención medieval de representar disciplinas intelectuales como figuras femeninas. La obra refleja el quadrivium: aritmética, geometría, música y astronomía. En aquella época, los números no se entendían como un cálculo práctico, sino como el orden cósmico del universo. La gran joya de la colección de tapices del Museo de Cluny es la serie de la Dama y el Unicornio, tejidos en Flandes alrededor del año 1500. Es una serie de tapices de lana y seda sobre un fondo rojo, cubierto de pequeñas flores y animales que parecen flotar alrededor de las figuras principales, como si estuvieran dentro de un jardín imaginario. 5 de los paneles representan los sentidos: gusto, oído, vista, olfato y tacto. El sexto panel presenta una inscripción enigmática: A mon seul désir, a mi único deseo. La interpretación técnica más aceptada no es romántica, sino filosófica. Representa el sexto sentido, el libre albedrío o el corazón, que coordina a los otros 5. Para su conservación, estos tapices se mantienen en una sala con iluminación controlada por debajo de los 50 lux, evitando la degradación de los tintes naturales de hace 500 años. Estudios modernos con luz multiespectral han revelado que los pigmentos originales eran significativamente más vibrantes de lo que percibimos hoy tras siglos de oxidación. En el área de pintura destaca la familia Jouvenel-Ursins rezando. Esta pieza es un documento técnico sobre la propaganda política del siglo XV. La obra utiliza la devoción religiosa para legitimar el poder social. Es un mapa visual del orden social medieval donde la piedad es una herramienta de autoridad. El recorrido continúa con los vitrales de la Sainte-Chapelle. El Museo de Cluny custodia fragmentos de vitrales originales del siglo XIII, que fueron retirados durante restauraciones anteriores. Estos vitrales permiten observar de cerca la técnica de la grisalla y el uso de óxidos metálicos para lograr el azul cobalto y el rojo rubí típicos del gótico radiante. Cerca de ellos se expone la caja de los Reyes Magos, un cofre de lujo fabricado en madera revestida con metales preciosos y placas talladas. En la época medieval, poseer un objeto así equivalía a un alto estatus financiero y religioso. El dato más relevante sobre la violencia iconoclasta en París está en la sala de esculturas de Notre Dame. En octubre de 1793, los revolucionarios decapitaron las 28 estatuas de la Galería de los Reyes de la Catedral de París. Creían que eran monarcas franceses cuando en realidad representaban a los reyes de Judá. Las cabezas desaparecieron y se dieron por perdidas. En abril de 1977, aparecieron por azar durante la reforma del sótano de un banco. Los obreros desenterraron 21 de las 28 cabezas. Un propietario de la vivienda en el siglo XVIII, probablemente un monárquico devoto, las había enterrado cuidadosamente. Las cabezas recuperadas muestran marcas limpias de golpes de hacha y restos de la policromía original.
El Museo Rodin es un espacio atípico y sin pretensiones, un oasis de tranquilidad. Se ubica en el histórico Hotel Byron, un palacete del siglo XVIII donde el propio Rodin creó muchas de sus obras maestras. El escultor negoció un contrato único con el Estado francés. Donó la totalidad de su obra y los derechos de reproducción, a cambio de una pensión vitalicia y el derecho a residir en este edificio de por vida. Auguste Rodin es considerado el padre de la escultura moderna, reconocido por su extraordinario talento y la fuerza expresiva de sus creaciones. Los primeros años de la carrera de Rodin fueron difíciles. Su obra era poco convencional, impopular y a menudo parecía inacabada. Al igual que Miguel Ángel, Rodin no buscaba una visión idealizada o edulcorada, sino transmitir la emoción pura y la fisicalidad del sujeto. Su primer gran éxito llegó en 1877 con la obra titulada inicialmente El vencido. La escultura era de una perfección tal que desató un escándalo entre la crítica, llegando a acusar al artista de haber realizado el molde directamente sobre un cadáver real. Pero parece que toda publicidad es buena. El escándalo sacó a Rodin del anonimato y lo catapultó a la fama y le otorgó su primer gran encargo público, Las puertas del infierno. Las escenas reinterpretan el infierno de la Divina Comedia desde el drama humano, la pasión y el sufrimiento psicológico. Muestran almas atrapadas en un estado continuo de deseo y desesperación, lejos de los castigos físicos clásicos. De esta inmensa obra nacieron figuras independientes que hoy son iconos mundiales, como El Pensador o El Beso. Hacia 1899, Rodin ya contaba con un gran estudio, pero su carácter obstinado seguía alimentando la controversia. Para horror de los críticos, sus expresionistas burgueses de Calais mostraban a víctimas abatidas en lugar de héroes exultantes. La pieza representa un episodio real de la Guerra de los 100 años. En 1347, 6 ciudadanos se ofrecieron para morir y salvar a su población tras el asedio del rey Eduardo III. En realidad, no murieron. La reina Felipa de Henao intercedió y les perdonaron la vida. Rodin no retrató un acto heroico épico, sino el peso brutal de tomar esa decisión. El Beso fue la primera escultura que el público acogió con entusiasmo, a pesar de lo inédito que resultaba entonces representar la desnudez a tan gran escala. Se supone que el beso representa la pasión de Paolo y Francesca, dos adúlteros condenados en la Divina Comedia de Dante. Finalmente, la pieza central del jardín es una impresionante réplica de su obra más emblemática, El Pensador. Es mucho más que la imagen típica de alguien reflexionando. Simboliza una mente en tensión, enfrentada a grandes dilemas humanos. Rodin quería que el pensamiento se sintiera como un esfuerzo físico, por lo que el modelo no fue un intelectual, sino un boxeador llamado Jim Baud. El codo sobre la rodilla contraria genera una sensación de esfuerzo y conflicto. Es precisamente esa tensión la que hace que la escultura sea tan impactante. La casa de Victor Hugo es un museo gratuito, pero poco conocido en París. Se encuentra en la segunda planta del Hotel de Rohan-Gemene, en la Place de Vosges. Victor Hugo se mudó aquí a los 30 años, tras publicar su exitosa novela El jorobado de Notre Dame,
y comenzó a escribir Los Miserables. Las salas temáticas están decoradas con muebles y obras de arte que Hugo creó, o que pertenecen a su colección personal. Destaca el Salón Chino, un conjunto de paneles de madera tallada, pintada y dorada que el propio Hugo diseñó para la casa de su amante, Juliette Drouet. Una curiosidad sobre su método de trabajo es que Víctor Hugo no escribía sentado. En su dormitorio se conserva su pupitre de pie original. El autor sostenía que la postura vertical activaba el pensamiento y evitaba el sedentarismo. Finalizamos el recorrido en el corazón del barrio de Le Marais con el Museo Carnavalet, la institución municipal más antigua de la ciudad. La estructura actual es fruto de una ambiciosa intervención realizada en 2021, con una inversión de 58 millones de euros. El objetivo fue organizar de forma cronológica a una colección de 615.000 objetos. Es en esencia un recorrido que narra la biografía de París, desde la prehistoria hasta la actualidad. En el patio encontramos una estatua de Luis XIV, una de las pocas estatuas de bronce que no fueron destruidas por los revolucionarios de 1789. Al cruzar el umbral encontramos una colección de carteles y rótulos comerciales de hierro forjado. Son piezas de los siglos XVII al XIX que antes colgaban sobre las puertas de las tiendas, para que la gente, que no sabía leer, supiera qué se vendía en cada lugar. El núcleo del museo se encuentra en las salas dedicadas a la Revolución Francesa, que albergan la colección más importante del mundo sobre este periodo. Se exponen las llaves originales de la Bastilla, el juego de costura de la reina María Antonieta y la última copa que utilizó en la prisión del Temple. Lo que hace especial a Carnavalet son las llamadas Period Rooms, o salas de época. No son recreaciones modernas, son estancias auténticas traídas directamente desde sus edificios originales. Cuando los grandes palacetes de París eran demolidos durante la reforma de Haussmann, el museo rescataba los interiores completos. Cada moldura, espejo y suelo de parqué fue desmontado y reensamblado aquí con gran precisión. Estos pequeños museos nos permiten entender que París no es un escenario estático, sino una acumulación de capas históricas y procesos creativos que siguen vivos en sus objetos. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a descubrir una faceta más profunda y auténtica de la capital francesa. ¿Nos hemos ganado tu like? Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y compartiendo estas historias. Si te has quedado con ganas de seguir explorando, te invitamos a ver nuestra lista de reproducción donde encontrarás más vídeos dedicados a Francia y París para continuar descubriendo su riqueza cultural. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.